la noticia como una simple sublevación policial en la cual inclusive se sugería que el presidente podía estar utilizando, deformando esto, cuando en realidad era simplemente un reclamo salarial de policías sublevados. Bueno, al cabo de las horas, y debo reconocerlo a través de imágenes inéditas de la televisión española que vi en Alemania, cuando estaba justamente en Alemania, se confirmó lo que el presidente Rafael Correa me había transmitido en las primeras horas cuando pude hablar por teléfono con él, y lo que luego todos los mandatarios de la UNASUR reunidos aquí en Buenos Aires confirmamos. Se trató un intento de golpe de Estado y un magnicidio. Pero no todos informaron de la misma manera. Lo mismo sucedió con un golpe anterior en la República de Honduras. Por lo cual creo que si la Internet ha venido a revolucionar esta última parte de las noticias y de los medios de comunicación audiovisuales y de quiénes son los dueños de las noticias finalmente, creo que también la segunda mitad del siglo XX y fundamentalmente los últimos 25 años, con la incorporación de grandes intereses económicos también, comienza a jugarse el rol de las agencias o de las noticias, porque en realidad las agencias de noticias, junto con los medios de comunicación, son los que producen la información que a diario millones de ciudadanos globales leen y algunos otros, muy poquitos, sufrimos cuando estamos en función de gobierno. O sea, yo digo siempre que, cuando decía recién, aquí hay agencias oficiales, hay también agencias privadas que por lo tanto están más alejadas de los gobiernos, pero yo creo que en todos lados siempre hay intereses, se trate de noticias o de lo que fuere, y pretender presentar un mundo aséptico y sin intereses, creo que además de irreal es contraproducente, porque nos priva de la diversidad, de la pluralidad, en tanto y en cuanto esta diversidad y pluralidad esté garantizada. Que esta es, creo, la gran discusión. ¿Podemos exigir que alguien sea aséptico y que presente la noticia tal cual? No, es imposible. Lo que sí podemos exigir como ciudadanos es que exista tal pluralidad y diversidad que permita tener distintas lecturas acerca de una misma noticia. Y yo creo que hoy, en el mundo de las comunicaciones, con grandes concentraciones también económicas, como se producen en todos los sectores de la vida global, estas cosas también están en discusión y deben ponerse sobre el tapete a la hora de la credibilidad. Porque creo que también el auge de la red tiene que ver con una desconfianza creciente por parte de la ciudadanía de cualquier país hacia los canales normales o institucionales de la información. Y ya que estamos, quiero tomar otro ejemplo que no nos es atinente aquí en América del Sur, pero que sucedió, por ejemplo, en España con el 11M, donde desde los medios de comunicación, oficiales y privados, se daba una información acerca de cuál había sido el origen del atentado en Atocha, y en realidad en la red circulaba otra información que fue la finalmente confirmada como cierta. Por eso digo que este es el gran desafío. Pretender únicamente que la red es una innovación tecnológica en donde la gente se siente protagonista, creo que sería reducir la problemática y no entender la complejidad de un ciudadano que duda, y está muy bien en dudar, me parece que es sensacional dudar, y la otra también, la necesidad de cada ciudadano de ser él mismo parte de esa noticia y ser protagonista también de la noticia. Es como que ya no quiere solamente mirar, sino ser mirado. Me parece que esta es la innovación más fuerte que trae la red. Y se lo dice alguien que es
una novata, una inexperta, una analfabeta digital, les diría. Tuiteo, ahora me he enganchado mucho con esto del Twitter, luego de decir cosas que luego salen absolutamente tergiversadas, he decidido que ya nada me tergiverse, entonces escribo, registré mi cuenta, y entonces lo que escribo, tengan la fe que es, salvo que me hackeen, es lo que yo realmente pienso o digo. Y esto, si para un ciudadano común es importante, para un jefe de Estado adquiere ya otra importancia. ¿Se imaginan lo que puede significar una frase que no fue dicha, o una frase que fue mal interpretada, o una frase que fue editada? Porque también las ediciones no solamente se producen en una isla y con imágenes, una isla de editado, sino también cuando uno habla. Por eso creo que todas estas cuestiones, esta interacción, además, entre quienes solemos ser objeto de las noticias, porque normalmente quien está hablando como jefa de Estado, al igual que cualquier otro jefe de Estado o funcionario público, es un objeto de noticias, como puede ser un artista, como puede ser un hecho puntual, una tragedia, en fin. Y también, en este último caso, creo que sí hay por parte de las agencias, por lo menos en lo que a mí me ha tocado ver, en el abordaje de tragedias humanas, una seriedad y una responsabilidad que se ha podido evidenciar y que es importante porque hace la dignidad de las personas, hace al respeto de la condición humana, y muchas veces en otros medios que no son agencias vemos una suerte más de truculencia o de amarillismo en la difusión de las noticias, que debo decir no es la característica de las agencias de noticias, que por sus propias mecánicas, cables, cosas cortas, no se pueden ni siquiera permitir el lujo de la truculencia, sino que tratan de presentar la imagen lo más desprovista posible de truculencias y cosas amarillentas, con lo cual realmente me parece muy bueno. Así que yo creo que hay un gran desafío que por supuesto no se va a agotar en este tercer congreso, ¿no? Porque además la historia viene cambiando y cada vez más rápido. Los que pensaron que en el año 89 se había acabado la historia y la anunciaron pomposamente, bueno, se deben haber dado cuenta que era una teoría equivocada, que la historia no se acaba, porque además me parece que pretender acabar con la historia era casi una suerte de soberbia intelectual bastante mediocre, si se me permite, porque en definitiva miles de años de historias de distintas civilizaciones nos aseguran que la historia no se termina y que van cambiando los protagonistas y van cambiando también esa misma historia. Me parece que esto es lo lindo además, y lo que es noticia. La noticia más grande que puede existir es que la historia sigue, que vamos a seguir asistiendo a cambios impensables y cada vez con más vertiginosidad, y que esa vertiginosidad nos va a exigir también a cada uno de los actores, y por supuesto las agencias de noticias también, repensar nuestras metodologías, repensar nuestros modos de comunicación, nuestra vinculación con el resto de la sociedad a través de las redes sociales. Hace poco me tocó inaugurar, para terminar, la Feria de Frankfurt. ¿Se imaginan? Si las agencias de noticias tienen un poquito de tirria con la red, lo que puede pasar con los libreros y los editores, que ven realmente a la red casi como la sepultura, y más ahora con los iPads donde pueden estar los libros, ven casi como la sepultura de su industria. Y realmente me gustó mucho la actitud del presidente de la Cámara de Libreros alemanes, cuando en realidad decía que en realidad estábamos ante nuevas tecnologías, de la misma manera que cuando Gutenberg puso la imprenta estaba ante nuevas tecnologías, y que el gran desafío es saber utilizar esas nuevas tecnologías. La palabra no se va a acabar, las noticias tampoco se van a acabar, al contrario, se van a seguir multiplicando cada vez más. Lo importante no es cerrarse y negarse ante la nueva realidad tecnológica, sino a través de regulaciones globales y utilizaciones inteligentes de esos nuevos modos de comunicación, dar mejores noticias que ayuden a democratizar,
a democratizar el acceso a la información, democratizar el acceso a la información, a toda la información, la que nos gusta y la que no nos gusta también, la que conviene a los intereses de la empresa y la que no conviene también, es el gran desafío para seguir siendo creíbles y para seguir estando ubicados en el centro de la escena. Como todos ustedes son gente muy inteligente, estoy absolutamente convencida de que lo van a lograr, no sé si en este Congreso, pero seguramente en el próximo, que van a decidir todavía. Le comentaba al señor presidente del comité organizador, que me decía que todavía no han decidido dónde se va a hacer, pero realmente creo que son dilemas y desafíos muy interesantes y que además, a mí me gustan los dilemas y los desafíos porque ayudan a agudizar el pensamiento, a tener nuevas ideas y a tener una actitud propositiva frente a los cambios que se han producido en tan corto tiempo y que vaticinan más cambios. Por eso, a prepararse con todas las neuronas para el futuro, porque el futuro ya llegó. Muchas gracias y muy buenas noches a todas y muy buen Congreso y mejores conclusiones. Gracias. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación. Las palabras de la Presidenta Cristina Fernández.